No fue de un día para otro, pero un día me di cuenta de que había olvidado dónde dejé las llaves de casa. Me tomó casi una hora encontrarlas, y cuando las vi, estaban justo donde siempre las pongo. Me reí, claro, pero por dentro, algo no me hizo gracia. Semanas después, olvidé una cita médica. No la reprogramé, simplemente se me borró de la cabeza. Y entonces, lo que más me dolió, me olvidé del cumpleaños de mi nieta. No se lo dije a nadie, pero esa noche lloré en silencio. Ahí fue cuando me asusté de verdad. Me pregunté si esto era el principio de algo peor. ¿Estaré empezando a perder la cabeza? ¿Será la edad? ¿O estoy exagerando? Me repetía esas preguntas mientras trataba de convencerme de que todo estaba bien, pero no lo estaba. Finalmente, fui al neurólogo. Pensé que iba a salir con una lista de medicamentos o con un diagnóstico de esos que uno no quiere ni escuchar, pero en vez de eso, me dio algo que me desconcertó por completo. Me miró a los ojos y me dijo: si haces esto durante 1 minuto cada día, tu memoria va a mejorar más de lo que crees. Yo pensé que estaba bromeando. ¿1 minuto? ¿Eso es todo? Pero no estaba bromeando. Y lo mejor de todo es que tenía razón. Lo que me enseñó cambió por completo la forma en que uso mi mente. Era tan sencillo, tan práctico y tan eficaz que me sentí tonto por no haberlo sabido antes. Por eso hice este video. Para contarte cuál es esa técnica, cómo se hace, por qué funciona y qué otras cosas también me ayudaron a volver a confiar en mi memoria, aunque tenga más de 80 años. Si alguna vez sentiste que tu memoria ya no es la misma, quédate. No es tarde para cambiar. Y antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Cuántos años tienes y desde qué país estás viendo este video? Me encantaría leerte en los comentarios. Todo empezó con cosas pequeñas, detalles insignificantes que antes ni siquiera requerían esfuerzo, cosas que uno soluciona con una risa o una excusa. Olvidar dónde dejaste las gafas, repetir la misma historia sin darte cuenta, ir a la cocina y quedarte parado frente a la nevera preguntándote: ¿qué venía a buscar? Al principio, no le di importancia. Debe ser el cansancio, pensaba. O tal vez la cabeza llena de tantas cosas, los años, las preocupaciones. Todos tenemos días así, ¿no? Pero con el tiempo, esos olvidos empezaron a multiplicarse. Una mañana me encontré buscando el recibo del agua. No lo encontraba por ningún lado. Me enojé pensando que alguien lo había movido. Después de 1 hora de revisar cajones, carpetas, la mesa, la basura, recordé que lo había pagado por internet. Ni siquiera hubo recibo. Otro día, salí al supermercado con la lista en la cabeza. Solo eran 5 cosas. Cuando volví a casa, había traído 8, pero ninguna de las 5. Me senté frente a la mesa, en silencio, con la bolsa aún abierta, y me pregunté: ¿qué me está pasando? Pero lo peor fue en una reunión familiar. Me crucé con una sobrina nieta a la que he visto crecer desde bebé, y aunque su rostro me sonaba, no pude recordar su nombre. Me quedé congelado. Disimulé con una sonrisa. Dije: «¿Pero qué grande estás?» Y me alejé, con una mezcla de vergüenza y tristeza. Esa noche no pude dormir. Cuando la memoria empieza a fallar, no solo pierdes datos, pierdes confianza. Te cuestionas a ti mismo. Empiezas a dudar de lo que dijiste, de lo que hiciste, de lo que no hiciste. Te invade una ansiedad nueva, una sensación de que estás perdiendo el control. A veces uno no lo comenta, porque da vergüenza, porque no quieres que los demás te miren con lástima, o con ese tono de voz que usan cuando te hablan como si fueras un niño. Así que lo ocultas. Sonríes, tomas más notas, haces como que no pasa nada, pero sí pasa, y lo sabes, porque tú no eras así antes. Eras alguien que recordaba las fechas, los nombres, las direcciones, los compromisos. Eras rápido, agudo, detallista. Y ahora, te preguntas si apagaste la estufa 5 veces antes de salir, o si tomaste las pastillas esta mañana o ayer. Y eso no solo desgasta, agota, consume energía, mata la paz. Yo llegué a un punto en que ya no sabía si era olvido o distracción,
si era normal o una señal de algo peor. Pero lo que sí sabía es que no quería seguir así. Por eso decidí buscar ayuda, no para que me dijeran que estaba mal, sino para volver a sentir que yo seguía siendo yo. Recuerdo bien cómo me sentía antes de entrar al consultorio. Llevaba días repitiéndome que probablemente era una exageración, que todos olvidan cosas de vez en cuando. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que hablar con un especialista. No para que me dieran pastillas, sino para entender qué me estaba pasando. El neurólogo era un hombre tranquilo, de voz suave y mirada aguda. Me escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo. Los olvidos pequeños, los grandes, el miedo que me estaba empezando a acompañar como una sombra. No me apuró, no me juzgó, no hizo caras. Solo anotaba en su libreta y de vez en cuando me hacía una pregunta corta. Después vinieron algunas pruebas sencillas. Nada invasivo, nada que me hiciera sentir incapaz. Me pidió que recordara una lista de palabras, que dibujara una figura, que resolviera una secuencia. Todo sin presión. Cuando terminamos, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que me descolocó. No tienes Alzheimer. Yo sentí un alivio enorme, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado. Pero él no terminó ahí. Lo que tienes es algo que vemos mucho, continuó. Fatiga mental, sobrecarga de información y hábitos que, sin darte cuenta, están saboteando tu memoria. Me explicó que, después de los 60 años, el cerebro empieza a procesar la información de forma distinta. Ya no es una cuestión de rapidez, sino de enfoque. El problema no es que no podamos recordar, sino que no retenemos con claridad porque estamos demasiado distraídos o acelerados. Vivimos llenos de estímulos, me dijo. Notificaciones, noticias, televisión encendida todo el día, varias conversaciones al mismo tiempo. Eso satura la mente. Y cuando la mente está saturada, la memoria se vuelve borrosa. Me habló también de la falta de descanso real, de cómo muchas veces creemos que dormimos bien solo porque pasamos horas en la cama, pero no estamos entrando en un sueño profundo y reparador, y de cómo ciertos alimentos, el sedentarismo o incluso la falta de agua pueden influir en la agilidad mental. Todo eso sonaba lógico, pero lo que más me impactó fue una frase que me soltó al final. La memoria no se pierde, se entrena. Me quedé pensando en eso durante varios minutos, porque nunca nadie me lo había dicho así. Siempre pensé que la memoria se iba desgastando con la edad, como una batería que se agota y ya no se puede cargar. Pero él me hablaba de entrenamiento, como si fuera un músculo que uno puede fortalecer. Y entonces me dijo algo más, que había una técnica muy simple, que solo requería 1 minuto al día y que podía ayudarme más de lo que imaginaba. Esa parte te la contaré en el próximo bloque. Pero ese día salí del consultorio distinto, no porque me hubieran curado, sino porque por primera vez sentí que tenía herramientas para recuperar lo que pensaba que estaba perdiendo. Cuando el neurólogo me dijo que iba a enseñarme una técnica que solo requería 1 minuto al día, debo admitirlo. Pensé que estaba siendo condescendiente. Yo había ido con un problema real, profundo, que me estaba afectando emocionalmente. Y él me ofrecía algo que parecía más bien un juego. No lo subestimes, me dijo. Vas a notar el cambio más rápido de lo que crees. Entonces me explicó la técnica. Era un ejercicio muy simple, pero poderoso. Se llama visualización asociada con anclaje emocional. En palabras sencillas, consiste en convertir cualquier cosa que quieras recordar en una imagen mental clara, exagerada, divertida o emocional, y conectarla con algo que ya conoces. Suena abstracto, pero en cuanto hicimos la primera prueba, lo entendí todo. Me pidió que recordara 3 cosas que necesitaba comprar en el supermercado: zanahorias, papel higiénico y leche. Hasta ahí, fácil. Pero en lugar de repetirlas como una lista aburrida, me dijo: imagina que entras al supermercado y ves una zanahoria gigante bailando flamenco, justo en la puerta. Te hace una reverencia y te invita a pasar. Luego caminas por el pasillo y te ataca una avalancha de rollos de papel higiénico.
que vienen rodando como una estampida. Y cuando llegas a la caja, una vaca con gafas de sol te sirve un vaso de leche fría. Me reí, claro. Me parecía una tontería. Pero 20 minutos después, cuando me preguntó qué cosas tenía que comprar, no solo las recordé sin esfuerzo, sino que las vi en mi mente como si estuviera viendo una película. Eso es lo que hace que funcione, me explicó. Tu cerebro no retiene bien las palabras sueltas, pero sí recuerda con fuerza las imágenes absurdas, las emociones y el movimiento. El ejercicio completo dura menos de 1 minuto. Y puedes hacerlo con cualquier cosa. Una dirección, una cita, una lista, un número, un nombre. Solo necesitas detenerte un momento, cerrar los ojos si puedes, imaginar algo llamativo que conecte esa información con algo que ya conoces. Y listo. Al día siguiente lo probé por mi cuenta. Tenía que llamar a mi hija a las 5 de la tarde. Así que imaginé un reloj enorme, con agujas hechas de espagueti, marcando las 5, y al lado, mi hija con alas de mariposa, gritándome desde una nube: «¡Papá, llama ya!». No solo no olvidé la llamada, sino que 5 días después, aún podía ver la imagen en mi mente. A lo largo de esa semana, usé la técnica para recordar nombres, encargos y cosas de la casa. En todos los casos, funcionó. Y lo mejor fue cómo me hizo sentir. No como alguien que lucha contra el olvido, sino como alguien que tiene herramientas reales para volver a confiar en sí mismo. No hizo falta ningún medicamento. No tuve que estudiar. Solo tuve que dedicarle 1 minuto y permitirle a mi mente trabajar de una forma distinta. Desde entonces, cada vez que tengo que recordar algo, me regalo 60 segundos para convertirlo en una imagen viva, absurda, graciosa o emotiva. Y créeme, funciona. La primera vez que noté un cambio real fue al 3er o 4.º día. Había anotado en un papel que debía pasar por la farmacia a comprar mis pastillas para la presión. Pero esa mañana, sin mirar la nota, me vino una imagen a la cabeza. Una caja de pastillas con patas, caminando como un robot hacia la farmacia, mientras una voz de fondo decía: «Vamos, que te estás olvidando de mí». Me reí solo. Pero más allá de la risa, lo importante fue que recordé sin esfuerzo. No por la nota, no por el reloj, no por rutina, sino porque mi mente había creado esa imagen, y eso la había guardado de forma automática. Esa tarde, me encontré con un vecino que había visto varias veces, pero cuyo nombre nunca lograba retener. Esta vez, lo había practicado con la técnica. Lo imaginé con una corona de oro, sentado en un trono en la vereda, porque se llama Reinaldo. Y apenas lo vi, lo saludé sin dudar. «Buenas tardes, don Reinaldo». Su cara de sorpresa fue tan evidente que ambos terminamos riéndonos. Al día siguiente, me tocaba recibir una visita que llevaba tiempo esperando. Mi nieto mayor. Hacía semanas que venía diciendo que pasaría a verme un miércoles por la tarde. Antes, eso habría sido motivo de ansiedad para mí. Temía no estar en casa, no tener nada preparado o incluso olvidarlo. Pero no esta vez. Visualicé su llegada. Me imaginé su cara entrando por la puerta, con una mochila llena de luces de colores y una canción de cumpleaños de fondo. Solo eso. Nada más. No lo olvidé. Estuve listo, con la merienda preparada. Y cuando llegó, lo recibí con una sonrisa tranquila, no con el sobresalto de quien no se acordaba. Esa semana fue distinta. No porque me hubiera convertido en un genio de la memoria, ni porque no se me escapara nada, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme inseguro. Dejé de vivir con ese miedo constante a olvidar algo importante. Esa angustia silenciosa, esa tensión que se va acumulando en el cuerpo cada vez que dudas de ti mismo, comenzó a desaparecer. La claridad mental también mejoró. Me sorprendí terminando frases sin quedarme en blanco, recordando dónde había dejado las llaves y hasta cantando letras de canciones que hace años no escuchaba. Es como si una neblina comenzara a disiparse dentro de mi cabeza. Y con todo eso, volvió algo más profundo: la confianza. La confianza en mí, en que podía tener el control, aunque sea de pequeñas cosas.
en que mi mente no estaba rota ni condenada. Solo necesitaba que la tratara con un poco más de respeto y cuidado, porque al final, lo que más me dolía no era olvidar. Lo que más me dolía era sentir que ya no podía confiar en mí. Y esa semana, poco a poco, comencé a recuperar algo que creía perdido. La certeza de que todavía había mucho por hacer, mucho por recordar y mucho por vivir, sin que el miedo a olvidar lo arruinara. La técnica del minuto fue un gran comienzo, pero no fue lo único que el neurólogo me recomendó. Me explicó que la memoria, como el resto del cuerpo, no funciona aislada. Depende de todo lo que le rodea, de cómo dormimos, cómo nos alimentamos, cómo nos movemos y hasta de cómo está organizado el lugar donde vivimos. Primero, me habló de algo que suele parecer obvio, pero que muchos pasamos por alto: la hidratación. Me dijo que incluso una pequeña deshidratación puede afectar la concentración, la agilidad mental y la memoria. Me recomendó tomar agua a lo largo del día, aunque no tuviera sed. Un vaso al despertar, otro a media mañana, otro al almuerzo, y así, sin esperar a sentir la boca seca. Después, el sueño. Dormir bien, según él, no es solo cuestión de cantidad, sino de calidad. Me explicó que durante el sueño profundo es cuando el cerebro organiza los recuerdos del día, como si guardara archivos en un cajón. Si dormimos mal, ese archivo se desordena y al día siguiente sentimos la mente nublada. Por eso me sugirió apagar pantallas al menos media hora antes de dormir, mantener la habitación oscura y fresca y evitar comidas pesadas por la noche. También me dijo que si me despertaba a las 3 o 4 de la madrugada, no luchara con el insomnio. Mejor levantarme, leer algo tranquilo y volver a la cama con calma. El tercer punto fue el movimiento físico. No hablo de correr ni de levantar pesas. Él insistió en algo más sencillo: caminar todos los días, aunque sea 10 minutos, mover las articulaciones, estirarse suavemente por la mañana. Me explicó que el movimiento activa la circulación y oxigena el cerebro. Sin movimiento, la mente se vuelve más lenta, más pesada. También hablamos de la alimentación. Me recomendó incluir alimentos ricos en antioxidantes, como arándanos, nueces, aceite de oliva, pescado azul y muchas verduras de colores intensos. Me explicó que los antioxidantes ayudan a proteger las células del cerebro del deterioro natural que viene con los años. Luego, pasamos al entorno. El desorden visual agota la mente, me dijo. Cuando tienes demasiadas cosas a la vista, papeles, objetos, pantallas encendidas, ruido de fondo, tu cerebro trabaja más de lo necesario para filtrar qué es importante. Por eso me sugirió mantener espacios simples, despejados, con lugares definidos para cada cosa. También me habló de las técnicas de organización mental. Recomendó las listas escritas, no solo en papel, sino visibles, en lugares donde los ojos las vean con frecuencia. La puerta de la nevera, el espejo del baño, junto a la cama. Y no solo listas de tareas, sino listas divididas por colores o categorías, una para compras, otra para llamadas, otra para citas médicas. Así, el cerebro se entrena a clasificar y priorizar. Finalmente, compartió un ejercicio especial para recordar nombres, que a mí me ha sido muy útil. Cada vez que conozcas a alguien nuevo, en lugar de repetir su nombre sin más, asócialo con una imagen absurda o con una historia personal. Por ejemplo, si se llama Rosa, imagínala rodeada de pétalos. Si se llama Jorge, piensa en él montando un caballo como San Jorge. Si es Clara, imagina una bombilla que se enciende sobre su cabeza. Cuanto más exagerada o graciosa sea la imagen, mejor. Con el tiempo, este tipo de asociaciones se vuelve natural. Tu mente aprende a crear vínculos visuales, y eso hace que la información se quede mucho más tiempo en la memoria. Todas estas recomendaciones, aunque sencillas, me cambiaron la rutina. Y al combinarlas con la técnica del minuto, no solo noté una mejoría en mi memoria, sino también en mi estado de ánimo, en mi confianza y hasta en mi forma de relacionarme con los demás.
Porque cuidar la mente no es un lujo, es una forma de decirnos a nosotros mismos, todavía estoy aquí, y todavía tengo mucho por recordar. Una de las cosas que más me sorprendió, después de ver los resultados, fue darme cuenta de que esto no lo sabía casi nadie de mi edad. Nadie me lo había contado, ningún médico, ningún programa de televisión, ningún folleto en la sala de espera. Todo lo que había escuchado sobre la memoria en la vejez era una sola frase repetida hasta el cansancio. Es normal olvidar con la edad. Y esa frase, aunque tiene algo de cierto, también encierra una trampa peligrosa. Porque cuando uno empieza a tener olvidos, lo primero que escucha de los demás es precisamente eso. Es normal, no te preocupes, le pasa a todos. Y claro, uno se consuela con esas palabras, pero por dentro sabe que algo no está bien, que eso no es del todo cierto. Esa cultura de la resignación ha hecho que muchos mayores dejen de buscar soluciones. Porque si todo es normal, entonces, ¿para qué consultar? ¿Para qué hacer el esfuerzo? ¿Para qué intentar algo diferente? Además, existe otro problema silencioso, el miedo. Muchos no van al médico por temor a lo que puedan escuchar. Temor a recibir un diagnóstico que los marque, que los asuste, que los encierre en una etiqueta. Y así, con ese miedo a cuestas, siguen viviendo con dudas, con frustración, con angustia y en silencio. Yo también lo sentí. La idea de que me dijeran que estaba perdiendo facultades me paralizaba. Por eso tardé tanto en pedir ayuda. Yo llegué al neurólogo por desesperación. Ojalá lo hubiera hecho antes. Porque si lo hubiera sabido, si alguien me lo hubiera explicado con calma y claridad, habría evitado años de confusión, de inseguridad, de tristeza callada. Hay algo que también debemos decir con honestidad. El sistema médico no siempre está enfocado en la prevención. Muchos profesionales hacen un gran trabajo, pero a menudo se concentran en tratar enfermedades cuando ya están avanzadas. Pocas veces nos enseñan a cuidar la mente, antes de que los problemas sean graves. Pocas veces se detienen a explicar que hay técnicas simples, naturales, sin efectos secundarios, que pueden marcar una gran diferencia si se practican con constancia. Y tampoco es común que nos hablen del poder que tiene nuestra atención, nuestra imaginación y nuestras emociones en el funcionamiento de la memoria. Como si la vejez fuera una etapa donde ya no vale la pena aprender, como si todo lo importante quedara atrás. Pero no es así. Hoy sé que no es así. Mi memoria no se ha vuelto perfecta, pero está despierta. Y lo está porque decidí informarme, practicar, hacer preguntas y no resignarme. Por eso, cuando hablo con otros mayores y les cuento lo que aprendí, me miran con sorpresa. Y lo primero que me dicen es, ¿y por qué nunca escuché eso antes? La respuesta no debería ser tan difícil, porque nadie lo cuenta. Porque a veces se piensa que a nuestra edad ya no vale la pena intentarlo. Pero yo estoy aquí para decir que sí vale la pena, que sí se puede, que no estamos condenados a vivir con miedo, con vergüenza o con dudas sobre lo que recordamos y lo que no. Lo que falta no es capacidad, lo que falta es información, y el coraje de no aceptar que olvidarlo todo sea el destino inevitable de hacerse mayor. Durante gran parte de mi vida creí que cuidar de mí mismo era solo cosa del cuerpo. Caminar, comer bien, tomar mis medicamentos, hacerme chequeos. Y no me malinterpretes, todo eso es importante. Pero hubo algo que descuidé durante mucho tiempo, sin darme cuenta. Mi mente. Pensamos que la mente funciona sola, como una máquina que sigue encendida aunque no la toquemos. Y por años tal vez lo hace. Pero con el tiempo, si no la entrenamos, si no la estimulamos, si no le damos espacio, empieza a oxidarse. No porque esté rota, sino porque está quieta. Así como los músculos se debilitan cuando dejamos de movernos, la mente también se apaga si dejamos de usarla de forma activa. Y no me refiero a simplemente recordar cosas del pasado. Todos podemos contar historias de hace 40 o 50 años con lujo de detalles. Pero tener una memoria activa no es vivir en los recuerdos. Es poder recordar lo que te dijeron ayer. Es saber por qué entraste a una habitación.
Es no necesitar preguntarle a tus hijos 3 veces cuándo es la cita con el médico. La diferencia es enorme. Desde que aprendí esta técnica y empecé a cuidar de mi memoria con intención, mi rutina también cambió. Ahora, cada mañana, apenas me despierto, hago algo muy simple. Antes de tomar el café, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en las tareas del día, me regalo un minuto. Un solo minuto. Cierro los ojos y repaso 3 cosas que quiero recordar ese día. Pero no las repito como una lista sin vida. Las convierto en imágenes. Les doy color, movimiento, emoción. Si tengo que ir al banco, me imagino la puerta convirtiéndose en una boca que me grita ¡Dinero! Si debo llamar a mi hermana, la veo flotando en una nube con un teléfono de los antiguos, agitando los brazos. Si tengo que regar las plantas, visualizo un girasol que baila porque tiene sed. Sí, suena gracioso, y lo es, pero funciona. Después de ese minuto, me siento distinto, más presente, más despierto, como si mi mente supiera que es bienvenida, que la estoy cuidando. Además, a lo largo del día, cuando tengo un rato libre, ya sea mientras camino o espero algo, me doy otros minutos para ejercitarla. A veces recuerdo imágenes mentales que hice esa mañana. Otras veces intento recordar qué comí ayer o repasar los nombres de mis vecinos. Y a veces, simplemente cierro los ojos y respiro, y dejo que mi mente se ordene sola, sin presiones. No me toma más de 5 minutos al día. 5 minutos para una mente más clara, más tranquila, más mía. Por eso, si estás viendo este video y te sientes identificado, quiero decirte algo muy sencillo. Si tienes 5 minutos al día, puedes empezar. No necesitas libros caros, ni computadoras, ni juegos complicados. Solo tu imaginación, tu deseo de cuidarte y un poquito de constancia. Porque entrenar la mente también es cuidarse. Es decirle al mundo y a ti mismo, todavía tengo mucho por vivir y quiero hacerlo con la cabeza bien despierta. No fue de la noche a la mañana, y tampoco fue un milagro, pero lo que empecé a notar, después de unas semanas usando la técnica y aplicando lo que el neurólogo me había recomendado, no se puede medir con relojes ni con test de memoria. Fue algo más sutil, más interno, más invisible, pero profundamente real. Para empezar, sentí que la confianza volvió. No esa confianza de salir a correr o de hacer grandes planes, sino la más sencilla y valiosa. La confianza de poder estar tranquilo conmigo mismo. De saber que podía recordar lo que necesitaba. De no tener que fingir que había entendido cuando, en realidad, no había escuchado bien. De no tener miedo a que se me olvidara algo importante frente a los demás. Luego, cambió mi ánimo. Antes me sentía lento, como si estuviera a la deriva, sobreviviendo entre confusiones pequeñas que me robaban la energía. Pero ahora me levantaba con otra actitud, no más fuerte, ni más joven, pero sí más claro. Ya no me frustraba tanto por los pequeños olvidos. Empecé a tener más paciencia conmigo. Y eso, aunque parezca poco, cambia el día por completo. También volvieron las ganas de hablar, de salir, de socializar. Antes evitaba reuniones familiares largas. Me daba vergüenza no recordar bien los nombres de los nietos de mis sobrinos o repetir la misma historia. Pero con el tiempo, me di cuenta de que tenía más herramientas para estar presente. No perfecto, pero más presente. Un día, mi hija me pidió que dijera unas palabras en el cumpleaños de mi nieta. Hace unos meses habría dicho que no, por miedo a quedarme en blanco. Pero ese día lo hice. Preparé 3 ideas, las convertí en imágenes mentales como había aprendido, y hablé con el corazón. No leí nada, no tartamudeé. Y cuando terminé, mi nieta me abrazó con una sonrisa que no voy a olvidar nunca. Otro día, me animé a escribir unas páginas en mi cuaderno. Cosas que pensaba, recuerdos, frases sueltas. Antes temía escribir porque sentía que no tenía sentido, que se me iba a olvidar, que no sabría cómo ordenarlo. Pero lo hice igual, y al terminar me sentí completo, como si hubiese recuperado una parte de mí que había estado escondida. Y luego
Lo más simple, recordar los nombres de mis nietos sin dudar, llamarlos uno por uno, sin equivocarme, sin hacer tiempo para que mi memoria hiciera clic. No rejuvenecí, pero volví a sentirme yo. Y eso es lo que más valoro de todo este proceso. Porque en la vejez uno se va despidiendo de ciertas cosas, es verdad, pero también puede recuperar muchas otras. La claridad, la calma, la dignidad. Esa sensación de estar todavía dentro del propio cuerpo, con la mente viva, despierta, funcionando. Son cambios invisibles. Nadie los nota desde afuera, pero tú sí los sientes. Y cuando los sientes, lo sabes. No estás perdido. Solo necesitabas reencontrarte. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte. Porque no estás viendo solo un video. Estás regalándote la posibilidad de volver a confiar en tu mente. Y eso, créeme, es el mejor acto de cuidado que puedes hacer por ti. Hoy, después de todo este recorrido, puedo decir que aprendí más sobre mi memoria en estos últimos meses que en los 82 años anteriores. Y no porque me haya vuelto experto, no porque ahora lo recuerde todo, sino porque entendí algo muy profundo. La memoria no es un don que se pierde, sino una capacidad que se puede despertar. Me di cuenta de que no estaba solo en esto, que muchos de nosotros, al envejecer, empezamos a sentir que nos estamos desdibujando, que lo que alguna vez fue claridad, ahora es niebla. Pero también aprendí que la resignación no es la única opción, que hay herramientas, que hay técnicas, que hay caminos, y que con tan solo 1 minuto al día podemos comenzar a cambiar nuestra historia. La técnica que me enseñó el neurólogo y que te compartí con el corazón abierto es solo eso, un comienzo. Pero los comienzos, por pequeños que parezcan, pueden cambiarlo todo. Por eso, si algo de lo que conté hoy resonó contigo, te hago una invitación muy simple. Hazlo hoy mismo, solo 1 minuto, 1, y mañana, otro más. No necesitas entenderlo todo de golpe, no hace falta hacerlo perfecto. Lo único importante es empezar. Recuerda, entrenar tu mente es tan importante como cuidar tu cuerpo. Y no importa cuántos años tengas, ni cuántas veces hayas dicho, se me fue el nombre, no me acuerdo, o ya no soy el mismo. No importa, porque cada día que decides intentarlo, estás demostrando que aún estás muy vivo. Yo tengo 82 años y estoy recordando más que nunca. No porque sea especial, sino porque decidí no rendirme. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirte 3 cosas. 1. Déjame en los comentarios cuántos años tienes y desde qué país estás viendo este video. Me encantará saber desde dónde me acompañas. 2. Comparte este video con alguien que lo necesite. Un amigo, una hermana, un vecino. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando con solo un clic. Y 3. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo técnicas reales, consejos útiles y experiencias sinceras sobre cómo envejecer con dignidad, claridad y fuerza. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este tiempo. Y, sobre todo, gracias por no darte por vencido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.